gusto saludarlos, bienvenidos a La Cultura Verdadera. Hoy hacemos cultura, diría yo, sísmica y de otros desastres que esta tierra, o a los que esta tierra nos tiene acostumbrados. Hacemos historia sísmica, cultura de manejo de desastres, de las aguas. Vamos a conversar de un montón de temas que tienen que ver con este territorio que es tan acontecido, Chile, que tiene esta fama bien ganada, dramáticamente ganada, ser uno de los países o el país más sísmico del mundo. En fin, es una agenda amplia, yo solo esbozo algunos temas, hay un montón de otras cosas que evidentemente vamos a ir detallando con nuestros invitados y los paso a presentar al tiro. Está con nosotros Jaime Campos, académico del Departamento de Geofísica, Jaime, de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Chile. Así es. Doctor en Sismología de la Universidad de París Diderot y el Instituto Física de Globo de París también. Fuiste director del Servicio Sismológico Nacional. En fin, está lleno de currículum aquí que sería de largo detalle, pero nada, te agradecemos, bienvenido, gracias por acompañarnos en esta conversa. Está Mauricio Neto, docente investigador de la Universidad Autónoma de Chile, doctor y magíster en Historia y Civilización por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. En fin, un montón de otras cosas también, como todos los invitados de hoy, que viene además a presentarnos este libro. ¿Lo escribiste cuándo Mauricio? 10 años duró, 10 años pero no, salió ahora, el 2017. Es una tesis. Te tardaste 10 años en escribir. Sí. Correcto. Se llama Temblores de Tierra en el Jardín del Edén, Desastre, Memoria e Identidad de Chile, siglos XVI al XVIII. Claro que incluye también la historia hasta el siglo XXI, pero menos detallada tal vez, no sé. Te agradecemos especialmente, idóneo, estar acá contigo esta noche de conversa. Linda Daniele, doctora en hidrogeología. Linda, bienvenida, muchas gracias. Universidad de Almería, España, y máster en las aguas subterráneas, geóloga de la Universidad degli Studi di Napoli Federico II. ¿Cómo anduve? Sí. Perfecto, gracias. Y un montón de otras cosas también. Pero eres profesora también del Departamento de Geología de la Universidad de Chile, ¿cierto? Sí. Ya. Millón de gracias por acompañarnos, Linda. Sonia Pérez también está, doctora en Psicología Social del Desarrollo de la Universidad Católica del Sacro Cuore, Italia. Comparten ustedes. Tú eres italiana, Ali. Yo soy italiana. Tú eres chilena. Chilena. Pero estudiaste en Italia. Estuve prestada nomás. Estuviste prestada. Oye, y la Sonia es bien interesante porque has desarrollado experiencia en investigaciones y trabajo en comunidad sobre temas de vulnerabilidad social y capacidades educativas en territorios afectados por desastre. Es así. Exactamente. Fíjate. En distintos territorios. Súper entretenida, bien variada la conversa, los protagonistas, los invitados de hoy día. Yo decía en la presentación, Jaime, que Chile tiene bien ganada la fama, dramáticamente ganada la fama de ser uno de los países, o el país, no sé, corrígeme si es así, más sísmico del mundo. ¿Somos los más sísmicos del mundo? Bueno, yo diría que somos claramente entre los 2 o 3 primeros países más sísmicos del mundo. Compartimos grandes terremotos con Japón, pero sobre todo la característica compleja que tiene Chile es que no solo ha tenido los terremotos más grandes que los que ha tenido Japón en el mundo, sino que además tenemos todos los tipos de terremotos que puede haber en el resto del mundo. Tenemos terremotos como los que ocurren en Italia. Correcto. Superficiales. Hablamos de eso porque es una amenaza que no está bien considerada, creo yo, dentro por lo menos de la mentalidad pública. De esto, pero hablemos después, dale. Ese es uno. Tenemos terremotos profundos, como los de Chillán del año 39, muy destructivos, como los que acaban de ocurrir en México, el 7 y 19 de septiembre. En México fueron terremotos de ese tipo. El terremoto Punitaqui del año 97, 14 de octubre, nos conocimos hace años atrás. Ese terremoto son muy complicados. Bueno, ahí hay 3 tipos. Tenemos terremotos también en la zona de Magallanes. Todo el estrecho de Magallanes es una falla, como la falla San Andreas en Estados Unidos. O sea, también tenemos los terremotos que tiene California. Entonces, bueno, en fin, Chile tiene muchos tipos de terremotos. Todos los que se encuentran en el resto del mundo están acá. Así que además de tener los terremotos más grandes, tenemos toda la taxonomía de terremotos posibles. Y además tenemos el problema de que acá la actividad sísmica en el país se genera en un espacio muy fácil de estudiarlos. En pocas palabras, Chile tiene una geometría, en la zona de subducción chilena, que es prácticamente norte-sur, es el lugar óptimo. No hay otro lugar mejor en el mundo para estudiar los terremotos acá, porque la geometría, el problema de la subducción es muy simple. Fíjate. Mauricio, tú te decidiste a escribir esto, entre otras cosas, me imagino yo, porque tiene que ver, y esa es un poco la tesis, no sé si del libro, pero de muchos con los que he conversado, que esto de los desastres naturales, esto de los terremotos y todos los efectos que ello provoca, los tsunamis, en fin, pasó a conformar como un elemento más la identidad nacional. ¿Es un poco eso lo que te...? O sea, el trabajo que se realiza ahí, que otros investigadores también, y que gracias también incluso a Jaime, que empezamos hace muchos años,
En el fondo, es decir, los terremotos de qué manera han influido, ¿no?, en la configuración social de Chile también. Y entre esas cosas han influido en una apropiación de ese mal, por decir así, para construir una identidad. Que no sé si no creo en ese esencialismo, ¿no? Creo más bien en una identificación constante con sentirse desprotegido, sentirse frustrado o sentirse catastrófico. ¿El carácter del chileno está determinado, dirías tú, entonces? No, ha sido una cosa. Su acercamiento a la realidad. De alguna manera sí, pero ha sido una construcción en el tiempo, histórica, política. No ha sido algo. No es porque nosotros. No es como decía, no sé, Neruda o Mistral, que era el ser chileno, ¿no?, catastrófico. No creo poéticamente en eso. Yo he demostrado, o eso ha sido mis trabajos, que ha sido una construcción política y que desde ahí se ha hecho cultural en términos de prácticas, ¿no?, en términos de creencia. Correcto. Sonia, ¿cómo conversas tú con esto de Mauricio, de la sismicidad, los eventos catastróficos, los grandes terremotos y todas sus consecuencias? ¿Cómo se adhieren o se van adhiriendo al ADN psicológico del chileno? De hecho, son cosas que hemos descubierto que vamos trabajando en conjunto, porque la construcción de sí mismo nosotros lo vemos desde psicología social, más no solo la identidad social o la identidad con el territorio, sino como la construcción incluso de las propias personalidades tienen una relación muy potente con el territorio, con el paisaje principalmente, ¿no? Entonces, todas las crisis que pueden redundar no solo en la destrucción del haber, de lo que tienes, de la casa que perdiste o del barrio que perdiste, sino que pueden incluso cambiar tu paisaje, que dividen tu pueblo en dos, que contamina y quedan otros colores, que quedan otros olores. Todo eso va sobre todo en ciertos momentos críticos del desarrollo, que obviamente uno es ciertos momentos de la niñez, algunos momentos de la juventud. Van también activando algunas estrategias de interpretación de la experiencia, que pueden ser más o menos adecuados, más o menos adaptativos. ¿Cómo dirías tú que es, o cómo definirías los rasgos de personalidad del chileno que derivan de este país acontecido? No hay una metodología como para hacer un modelo, una tipología. Lo que sí, las estrategias que nosotros hemos visto, que son estrategias adaptativas, van por dos líneas. Unas que son las estrategias más bien de individualización del riesgo, que llamamos, y que es una fórmula además subjetiva muy propia del chilenismo y del sentido común chileno con el modelo de desarrollo que tenemos, que es en el fondo... Aquí la ayuda no la voy a recibir de nadie más, el Estado no es un Estado activo, protector ni presente, y por lo tanto, si hay un riesgo lo tendré que resolver con mis propias estrategias y con mis propios discursos, me rascaré con mis propias Es muy uñas. interesante lo que dices tú, porque otro de los países más sísmicos del mundo con el que compartimos categoría es Japón. Y tengo la sensación de que los japoneses tienen una mirada mucho más colaborativa que la nuestra, que es mucho más individual al enfrentar este tipo de y por lo tanto más situaciones. Sufrida también la nuestra. Y por ende más sufrida. En Japón probablemente uno no hubiera podido imaginar un episodio como el de Concepción, de saqueo, ese 27F, ¿no es cierto? Más bien hubiera sido ordenado en cola, ayudándose unos con otros y no buscando la seguridad individual, que fue el fenómeno que ocurrió ahí. No eran delincuentes saqueando. Ahora, esa es una de las estrategias, por eso te digo, la otra es la solidaria y la activación o agenciamiento político. Y que implica... Porque tenemos fama de ser solidarios. Sí, pero es una solidaridad que la otra vez explicaba también, es una solidaridad que tiene ciertas características. Mira, disculpa que me... hablado de esto antes ustedes. O sea, ¿cómo te explico que participamos del mismo programa, además de investigación transdisciplinar en la Universidad de Chile? Así que estamos siempre hablando de estos temas, pero la solidaridad para el capital social, que dentro de la literatura siempre se dice que los desastres en distintos países... se reducen, y se reduce el riesgo de desastres cuando hay un tejido social fuerte y un capital social activo. El capital social, en el fondo, son ciertas características de relación, pero no es solamente que nos colaboremos ni que seamos solidarios, sino que haya un proyecto común a mediano o largo plazo que tenga una claridad sobre el modelo de ciudad que queremos vivir, el tipo de vida que queremos vivir, el tipo de calidad de vida que queremos vivir. Y si no está ese proyecto, la solidaridad se pierde. Entonces el agenciamiento político sirve mucho para una reconstrucción psicológica a la vez que social, solo que en Chile todo se da muy a corto plazo, muy a mediano plazo, y a largo plazo la verdad las participaciones organizativas o
o la posibilidad de tomar decisiones reales sobre proyectos de vida comunitarios, no tienen mucho espacio, ¿no? Entonces la política pública sobre desinfla. el tema es una política que es de corto plazo, probablemente que no, tengo la sensación yo, no suma a todo el colectivo en la misma dirección, digamos, y como tú dices, son más bien proyectos de agenciamiento, de seguridades individuales, lo que hay más en Chile hoy día. O colectivas, pero para no ser tan deprimentes, si no somos tan individualistas. Bueno, está bien. Pero... El modelo no ha permeado tanto. Exacto. No es extremo. Ahí todavía se puede. Lo que pasa es que no tiene las plataformas ni las instancias sociales que ayuden a que eso permanezca. ¿Sí? Entonces, por mucho que, ahí no sé si estarás de acuerdo conmigo en ese sentido, porque tiene que ver con una cosa histórica, oye, ¿no? Pueden, por favor, cada quien que tenga una idea sobre esta materia, vamos avanzando los temas, pero libremente meterse. O sea, No, dale, en el Mauricio. fondo, una de las cosas que las características me ha tocado estudiar la solidaridad, el tema de que está mediatizada, y si no está dentro de los medios, no existe. Y en términos como... ¿De los medios de comunicación? De comunicación, perdón, comunicación. Y precisamente, en el fondo, en Chile la característica es que no se respeta el concepto original de solidaridad, sino más bien que es la interdependencia, y yo te ayudo, pero tú, porque sé que tú me ayudarás en otro momento, ¿no? Sino de dependencia, y ahí hay un límite con el tema de la caridad, o sea, hay una serie de dispositivos más políticos. Por eso que no es que yo sea anti todas estas cosas, pero de alguna manera me he dado cuenta que si no está mediatizado, no existe. Ahora, ¿es un mal modelo necesariamente que la solidaridad se exprese exclusivamente a través de canales mediáticos, y si no existieran estos, no se canalizaría la solidaridad, o es un modelo que hemos adoptado porque no fue funcional nomás? Yo creo que es un modelo que hemos adoptado porque no tenemos lamentablemente otras plataformas estables sociales. Ese es el punto. Porque lo veo en otros países. Yo creo que Linda tiene en otros países es distinto. No es solo un modelo chileno. Yo lamentablemente hace 2 meses y poco hubo un terrible terremoto donde estaba visitando mi familia. Y efectivamente funciona igual. En el momento que se pierde la visibilidad en los medios, se acaba todo tipo de interés. ¿Eso es en Italia? En Italia. Ok. Sí. Yo vengo de una isla muy chica, en el Golfo de Nápoles, y hubo un terremoto muy somero, 1,7 kilómetros de profundidad, que arrasó literalmente con Tiene una una parte magnitud no tan alta. 4. 4 nada más, pero 1,7 y eso, claro. Duró 8 segundos y destruyó todo, absolutamente todo. Y Tenemos imágenes, creo, del terremoto italiano ahí, ¿o no? Exacto. Ischia. Ischia, claro. sí. La Ischia. De Ischia. y funciona igual. En el fondo, la gente se ha tenido que autoorganizar para mantener vivo lo que pasó, recaudar fondos para la gente que lo necesita, porque en el momento que desapareció de los medios, quizá más que del chilenismo en sí, es también un mal de nuestro tiempo. O sea, todo tiene... Planetario, dice tú ya. Yo creo que sí, de alguna manera, porque, o por lo menos latino, porque Italia finalmente hace parte de la cultura latina, y ahí pasó exactamente igual. En el momento que desapareció de los medios, como que, bueno, pues, eso no necesita nada más, no le prestamos atención, y la gente lucha Parece que para... esto de los sismos superficiales le ha pegado particularmente, Jaime y Linda, a Italia. Nosotros tenemos el riesgo, Jaime, que se ha concretado poquito en las últimas décadas, diría yo, que son estos sismos de baja magnitud, pero muy superficiales, que generan mucho daño en las edificaciones y en las personas. ¿Tú viviste el sismo de Ischia? Estabas ahí. Sí. Y viviste el 2010 acá también, ¿no? No viví ¿No? el 2010, Ya. pero he vivido otros grandes que se han Acá. ido, sí. Sí. Y son ¿Y distintos la sensación completamente. cuál fue en el... Es completamente en el caso distinto, italiano? porque ¿Ya? el caso, bueno, por suerte duró 8 segundos. Fue un remesón. Estábamos en el epicentro, no hubo ni siquiera remesón, fue como una explosión. Ok. Entonces, no notas, o sea, yo soy geóloga de base, entonces aquí los primeros terremotos se reconocen la onda prima, la onda segunda. Para un científico emocionante. Aquí en Chile Ahí hay que arrancar. Sí, bueno, yo me desperté, el primer temblor fue de noche aquí, digo, oye, la onda primera, la segunda, con emoción de científica de poderlo vivir. Pero allá hay que arrancar, porque Se cae al tiro. se cae todo, no se sabe. O sea, ahí no te puede esperar a ver, va para arriba, dura más, no. Es correr. Es distinto, es completamente diferente, no da tiempo a nada. Fíjate, Jaime, este riesgo de sismos, hablemoslo porque me parece súper atractivo mirarlo así, para no entrar en pánico, para decir lo que puede pasar, digamos, no es una cuestión morbosa. Tú me decías que, no sé si al aire o antes de empezar, la falla San Ramón, ponte tú que recorre aquí la precordillera en varias comunas de la capital.
es una falla relativamente superficial que puede provocar, y ha provocado en la historia, digamos, lo que pasa es que no estábamos acá todavía nosotros, ha provocado sismos de importancia, ¿no es verdad? Y ese es un riesgo latente de un terremoto de la naturaleza del de Isquia, por ejemplo. Claro, podría ser más intenso tal vez. Claro, primero voy a decir algo genérico. Dale. Toda la cordillera de los Andes es el resultado de un proceso de deformación, un alzamiento es del orden de 0,7 milímetros por año. 0,7, casi 1 milímetro por año se está levantando la cordillera, se está construyendo. Y se construye de manera, a través de una red de fallas que absorbe esa deformación, porque como se está comprimiendo y se está elevando... Esa energía se disipa sin que la sintamos mucho. Exactamente. Esa red que absorbe esa deformación son fallas tectónicas y están totalmente dispersas por todos lados. Perfecto. El problema que tienen los geólogos y con los terremotos superficiales, a diferencia de los terremotos costeros, que son los de subducción, es que es muy difícil identificar cuál es la falla que potencialmente de toda esa red de fallas que forma los Andes y cualquier cadena montañosa, especialmente en Italia, los Apeninos, cuál de toda esa red de fallas es la que está susceptible a activarse, a producir un temblor. Entonces, el problema es que cada una de esas fallas tiene un tiempo de vida de 8.000 años. Más o menos, eso es lo que los geólogos calculan. 8.000. 8.000 años. Una periodicidad más o menos de ese tiempo. Esa tiene cada 8.000, la al lado también, pero se activan en distintos momentos. Entonces el problema es muy grande. En Italia, esas fallas se activaron quizás la última vez hace 8.000 años, así que no hay registro histórico. Las ciudades italianas muy antiguas, de 2.000, 3.000 años, se instalaron allí. Después de. Claro. Entonces, hoy día surge la necesidad entonces en la ciencia de identificar estos objetos, amenazas, que son las fallas. No todas tienen expresión en superficie, con nuevas técnicas satelitales, que hay un desafío para los países, especialmente el contexto andino como el nuestro, donde estas tecnologías satelitales especialmente sirven para estudiar ese tipo de amenazas. Ahora, Jaime, yo te preguntaba, y conversábamos espontáneamente de todo esto antes de iniciar, si éramos como debíamos, a mi juicio, ser hoy día en el contexto internacional o mundial, un país que en materia de sismología, de ciencia sismológica, de estudio sismológico, un país desarrollado a nivel mundial. ¿Lo somos? ¿Nos falta? ¿Qué nos falta? ¿Qué mirada tienes de eso? Yo creo que el país ha tenido, con el último gesto de Estado, de haber dado recursos para la conformación de una red de observación de temblores. Hace unos 4 o 5 años se empezó a inyectar recursos para instalar esa red. Esa red no se instala un año para otro. No. O sea, va a demorar una década por lo menos en terminar de instalar. Yo creo que ahí dimos un tremendo paso para mejorar la norma sísmica, para identificar dónde están las posibles fallas potencialmente de generar amenaza. Cada región tiene sus propias amenazas. No todo... Chile, ya te comenté al principio, en Punta Arenas hay otro tipo de terremotos distintos a los de la zona central y zona norte, etcétera. Así que esas son acciones que están emprendidas, que estamos a la punta, bastante avanzado en América Latina en ese sentido. Chile tiene un buen capital de científicos, de sismólogos, de geocientistas. Sí, claro. También, lo que yo creo que está fallando y que todavía nos falta tarea por hacer es generar el vínculo entre el aparato público, la política pública en materia de prevención, de reducción del riesgo en una sociedad y las academias. Los puentes comunicantes, los que existen hoy día estructurantes, no estoy hablando de un académico que va a dar una charla de vez en cuando, estoy hablando de puentes estructurantes. Es que te quiero preguntar, porque eso suena académicamente muy interesante, muy relevante, pero ¿cuáles son los puentes que faltan por construir? No es una charla, dices tú, sino ¿qué? Un diálogo, un espacio de encuentro, no solo entre la academia y la ONEMI, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Salud, etcétera, sino que también la ciudadanía y la gente interesada, por ejemplo, en grandes proyectos, el sector privado. Falta crear en Chile un espacio de diálogo, de sincero diálogo, de encuentro, donde cada uno viene con su saber a aportar para que la política pública en materia preventiva de riesgo se haga con todos los saberes incluidos. Por ejemplo, si yo hay un interés en una región, el problema es que hay una empresa que quiere colocar una represa o se quiere colocar un reactor nuclear en otra parte. Es importante que la ciudadanía también participe de cuáles son, y se sincere, cuáles son las amenazas, cuáles son las condiciones, qué es lo que se gana, y también al aparato público que genere la información y los espacios de generación de conocimiento y de información para poder tomar las medidas de resguardo, para que nunca nos vuelva a pasar que una represa, un relave de una mina ceda ante un temblor. Eso lo hemos tenido en Chile. Ha pasado, por supuesto que sí. La ONEMI se creó en el año 65 como reacción al terremoto del 65. Exactamente, por un relave. Sí, claro.
Mauricio, tú querías meter ahí la base, porque te quería preguntar también otra, pero dale. No, en el fondo, para complementar y desde la historia, ¿no? La importancia que yo creo de también hacer una lectura hacia el pasado, histórica, desde otra perspectiva, ¿no? Saliéndonos de estos personajes que nos enseñan en el colegio y quizás logrando conocer cuáles eran las formas de habitar Chile, ¿no? Las seguridades, las inseguridades, porque la guerra contra los indígenas entre españoles o el ataque, ¿no? que hicieron los españoles a los indígenas puede ser leído de múltiples formas, pero lo importante es que determinó nuestra forma de relacionarnos con el espacio, nuestras seguridades e inseguridades, y eso determina también nuestra forma de reconocer cuándo fue o no un desastre. O sea, yo creo que está todo vinculado y que también hay una historia que se está haciendo por varios historiadores y lo que sea, ¿no? Pero que es hacer una lectura histórica tan política como la otra, pero considerando el espacio, ¿no? También las formas del habitar y la forma de relacionarnos. Sí, te quería preguntar, y interesante lo que planteas, porque en algún minuto tiene que haberse en la historia desordenado el mapa, o en algún minuto nos perdimos de ser un país tan sísmico, con tanto desastre, con tanto terremoto, y empezamos a construir en cualquier parte, y empezamos a no tener ningún resguardo, y a construir ciudades en la costa sin ninguna protección frente a eventuales tsunamis, qué sé yo. Entonces, yo creo que en alguna parte en este país la política pública que tú dices que tiene que conversar con todo lo que hagan los chilenos en esta materia no fue eficiente en eso, Jaime. Yo no sé si tú, Mauricio, tenías algún como hito, algún proceso. Sí, yo por eso mismo, para mí, una de las cosas fundamentales que hay que partir de que cuando llegan los españoles son conquistas privadas. Y en ese resguardarse, en estos fuertes, en estas formas circulares como podrían ser hoy día los condominios, ¿no? Correcto. Una cosa así, el espacio público era espacio de nadie. Y hasta el siglo XX, las ciudades, por eso mismo, nuestras ciudades son... Por eso, nuestras ciudades mismas hoy día, el espacio público, es tan desordenado, tan caótico, en donde la ley de la selva se impone. Entonces, hay cosas que te las puede dar una lectura distinta, que te saca de estos personajes, que te saca de la independencia, y que te saca de la historia de la élite, y que nos entrega quizás las pautas de cuáles son es la lectura histórica que nos entrega o nos permite entender nuestras desigualdades también hoy. Sí, Sonia, me da la sensación de que parte de esta conversa está derivando ahora, de acuerdo a lo que planteaba Mauricio, hay que... No somos suficientemente precavidos, no tomamos en consideración los riesgos, no actuamos en consecuencia en este país, siendo tan sísmico. ¿Cómo te explicas un mapa como ese, tan curioso, paradójico? Es que somos vulnerables socialmente de manera crónica a muchos riesgos a la vez. Entonces, en la medida que nos las estamos barajando como sociedad frente al riesgo de perder el trabajo, frente al riesgo de que la educación de los hijos juegan demasiado... O sea, alcanza para algunas cuestiones nomás. Alcanza para preocuparse en algunas cosas y ya con eso me las arreglo. O sea, parte de las investigaciones que nosotros hacemos con respecto a las estrategias adaptativas que te mencionaba anteriormente, o las menos, digamos, tiene mucho que ver con que el riesgo de asumir un riesgo de desastre está en diálogo con asumir otros riesgos posibles. Entonces, muchas de las claves históricas, uno puede ver en función de cómo se están habitando los territorios en el pasado, y el apego territorial, y el vínculo afectivo con el paisaje, con el lugar, que hace que tú no te muevas de ahí, aun cuando sepas que probablemente vaya a haber un tsunami, o porque probablemente vaya a haber un terremoto, que probablemente... Esperas que no pase y evitas la zona de todas formas, porque hay también una práctica histórica. Pero fíjate que, con respecto a cuándo se percibe como desastre, uno puede tener conciencia de ese riesgo, incluso asumirlo. El punto que yo creo que, y ahí está la discusión ética, que yo creo que está en el punto ético y político de cuánto uno puede avanzar en desarraigar, por ejemplo, de ciertos lugares donde hay riesgo construido, sobre todo en Chile, que hay un montón, o en Italia, cuánto puede sacar todas las personas de ciertos lugares que, por otro lado, asegura salud mental, que asegura historia, que asegura proyectos de vida, aun cuando están ciertos riesgos de sismo. Es una discusión ética y política en la cual estamos produciendo conocimiento que es importante. Pero disculpa, solo para terminar. Pero incluso ahí hay un tema, ¿no? Pero las personas... también avanzan a esa conciencia de riesgo, avanzan incluso como clientes en esto de decir, mire, ¿sabe qué? Yo quiero saber qué tanto está en riesgo el lugar la casa donde yo estoy comprando, por ejemplo. Ponte tú que avancemos a ese conocimiento. El cuento es que el desastre se convierte en desastre después, ¿sí? O sea, yo puedo tener conciencia de que puedo estar en riesgo.
Pero ese riesgo a lo mejor lo puedo mitigar, ¿sí? Lo puedo prevenir, Sí. puedo saber qué hacer para que mis enseres no se pierdan lo suficiente, pongo cierta mitigación y infraestructura, puedo hacer algo con eso. Lo que el chileno se olvida, y yo creo que eso es algo que para nosotros, por lo menos en mi investigación, ha sido muy potente, ¿Ya? nos olvidamos que el dolor del desastre, o sea, cuando te sientes desastrado, Sí, cuando ya lo damnificado es una categoría Te que queda chico, te como queda, ves. digamos, claro. Y no necesariamente porque lo perdiste tú, sino que porque a lo mejor tu vecino, tu amigo o tu familia, cuando ya afecta la salud mental, cuando afecta las propias proyecciones, etcétera, es cuando esa relación con la naturaleza incluso se puede gestionar, pero pasa a una incertidumbre marcada con el Estado y con el resto de la sociedad. O sea, Entiendo. ser invisibilizado, ser olvidado, ser abandonado, recibir ayuda de manera desigual, recibir ayuda de manera insuficiente. Y desordenada. Desordenada y no tener una relación, no es solo un problema de despelote, es un problema que damnifica y digamos, nos vuelve, ahí sí que nos vuelve afectados por desastre, y en ese sentido es donde uno puede sí prevenir más. Oye, la investigación de Linda, vamos a ir a la corte, ¿ah? Está focalizada en entender cómo los procesos geológicos influyen en las aguas, ¿eso es o no? Sí, Bueno, en general. si te sí. parece, nos va unos minutos, Linda, y hablamos a la vuelta de la pausa de este tema. Sí. Nos reencontramos en 2 minutos aquí en La Cultura Verdadera. No se vayan. Ya estamos de regreso. Yo decía que Linda Daniele está focalizada su investigación en entender cómo los procesos geológicos influyen en las aguas. Yo te preguntaba si esto era tsunami en la pausa. No. No. El problema básicamente de Linda Daniele es un desastre que no sé si muchos lo entienden como tal, que se llama cambio climático. Se llama exceso de agua o falta de agua. ¿Ah? Sequía, brutal también. ¿Cómo es esto, Linda? ¿Cómo es este desastre del cambio climático? ¿Cómo nos está pegando? ¿Qué riesgos? Y aquí en Chile, ¿cómo lo ves? Bueno, yo no soy experta del cambio climático, sí de las aguas, Sí, o sea, no, de está qué bien. ocurre a consecuencia de los cambios que se dan en la atmósfera. Por supuesto. Entonces, en general vamos a tener, la previsión son eventos extremos, bueno, tenemos ejemplo en Atacama, lamentablemente, yo llegué poco antes de la aluvión del 2015 en Atacama. Lo que hubo ahí, si no me equivoco, fue un núcleo frío en altura, Sí. que precipitó fuertemente y focalizadamente durante un largo rato en cierta parte de la cordillera, a altura razonable o sea, a mala altura, digamos, porque eso implicó que cayera mucho el material cerro abajo. Claramente, porque y se en áreas llevara desérticas. las poblaciones que había en la quebrada. Sí. Eso fue lo que ocurrió, ¿no? Sí, lamentablemente ocurrió eso, pero eso es un evento que la gente, por ejemplo, hablando de la percepción social de los desastres, Ok. es algo que cuando ocurre, claramente ha ocurrido, pero no tiene como una percepción constante, sobre todo en Chile. O sea, si bien la gente tiene esa sensación de vivir un país sísmico, pero quizás con respecto a la ausencia o al exceso de agua, no lo percibe Como un riesgo real, más que esos pueblos en el norte, algunos de ellos construidos en torno a quebradas, era porque ahí había agua en algún minuto, ¿no? ¿Verdad? Que fluía y esos se construyeron a lo mejor la pensando historia en aquello. no lo sé, también Sí. por las cuestiones mineras, quizás surgieron Y pueblos poblados mineros. por la actividad minera, sí. Ajá. Pero claramente uno- está en una condición pero de uno puede- amenaza. uno puede saber que ahí hay una condición de amenaza. No solamente se construyen, sino que se reconstruyen después de los desastres ahí. Claramente. ¿Cómo lees esa conducta? Es una conducta común. Yo que vengo de dos países donde lamentablemente compartimos también este tipo de desastres, la gente olvida porque muchas veces los tiempos no son suficientes para que se tenga recuerdo. Entonces, en un lapso de tiempo de 100 años, ¿quién se va a acordar que hace 100 años atrás hubo una inundación y arrasó con todo? Sumergió el pueblo, la gente perdió todo, la gente volvió de alguna manera, lo que se tiende a hacer. Pero no solo en Chile, en el Increíble mundo. eso, ¿ah? Es un apego al territorio. Por eso está subiendo el dedo y también Jaime.
la gente se olvida, pasó hace 100 años. ¿Cómo Sí. se va a olvidar si pasó hace 100 años y mi abuelo estuvo ahí? O sea, Sí. ¿Ah? Sí, para complementar lo de Linda, en el fondo hemos construido lamentablemente en Chile, nuestra élite, una excepcionalidad a partir de esto. Entonces A ver, creemos ¿a qué te que refieres? solamente nosotros Ya. solamente nosotros hemos tenido robo el 2010, cuando es cosa levantar los diarios del 1906, 1928, 39. Sí, claro. Los robos fueron siempre y son en Italia, son en Estados Unidos, o sea, en todas partes. Pero el apropiarse de eso, de decir esto solo ocurre en Chile, finalmente se ha tratado de decir, bueno, también es porque somos un país que la naturaleza nos domina. Nos maltrata. Infaustos, ¿no? Infaustos. Pero esa infausticidad, signo, así de- el problema es que no nos hace responsables ni como ciudadanos, ni menos a la autoridad, de asumir esa responsabilidad. Ahora, Jaime, Dala, tú querías decir algo, pero te quería plantear la pregunta porque hay gente cuando supo que íbamos a hacer este tema me dijo, oye, pero pregúntale porque va a haber un sismólogo ahí, qué sé yo, ingeniero geofísica, qué sé yo. Tengo la sensación que está temblando mucho más fuerte, mucho más seguido en Chile. A lo mejor para Mauricio puede ser una pregunta también histórica e interesante. ¿Por qué no ha habido eventos en torno a 8 con más periodicidad tal vez que antes? ¿Estoy equivocado? ¿Es equivocada la percepción? ¿Cómo lo lees tú eso? Bueno, lo que quería hacer un comentario primero a lo de Linda. Volver al tema, de relevar la importancia que tiene después de lo que sucedió con los incendios, con las inundaciones, los terremotos, en fin, la necesidad de que el problema del territorio es una discusión en cada región que tiene que involucrar no solo al aparato público, a las academias, con los conocimientos y los saberes, la memoria histórica, sino que también a los ciudadanos. Es la única manera en la cual vamos a poder garantizar la resiliencia y justamente llevar estos hechos históricos que quedan invisibilizados a veces, ¿no es cierto?, a una reflexión sobre el instrumento de planificación territorial. por supuesto. Eso de hacer política pública en esta materia con evidencia, pero también con todos los saberes. Eso es un poco lo que nosotros hemos tratado desde Sí. la universidad con el programa de reducción de riesgo de desastres, CITRID, hablar de la transdisciplina. O sea que esto no es un problema solamente cartesiano de la ciencia exacta. Esto es un problema en el cual se requiere también la intervención de saberes ancestrales. Por ejemplo, la resiliencia que tienen los pueblos mapuche frente a los tsunamis, frente a los terremotos es impresionante. Allí hay saberes que tienen que ser incorporados también en las políticas públicas para reducción de desastres. Eso es lo que quería decir Sí, un pero poco. déjame antes de ir al otro tema que yo te planteaba a propósito de lo que hemos aprendido y cómo ha conversado la ciencia con la política pública y con el mundo privado. Chile tiene la fama de ser de los países más sísmicos del mundo, bien ganada, dramáticamente ganada, ya decía yo en el comienzo de la presentación del programa, pero simultáneamente tiene, en razón justamente de los terremotos tan extremos que hemos tenido, la fama de tener una arquitectura y un tipo de construcción donde ya se cayó todo lo que podía caerse y de aquí en más hemos aprendido la lección y estamos construyendo de mucho mejor calidad. ¿Ese es un mito, una realidad a tu juicio? ¿Cómo lees tú eso? Bueno, primero yo no soy ingeniero estructural antisísmico, así que esa pregunta yo prefiero Pero te dedicas entregar. al business de la sismología, te lo digo porque a simple vista, además, cualquier cristiano puede mirar para afuera y dice, oye, ¿sabes qué? Se cayó un edificio en Concepción esa vez con un 1.8, Voy a responder la y pregunta poco más. desde el balcón de un sismólogo. Ok. Desde este balcón yo puedo decir que la constatación que hemos tenido es que los terremotos grandes, costeros, Sí. como el terremoto de Valdivia el año 60, que fueron 1000 kilómetros que se rompió, el del 2010, 500 kilómetros, en fin, esos terremotos grandes generan aceleraciones del suelo, eventualmente daño en las estructuras, Sí, claro. que saturan, no siguen las aceleraciones aumentando con el tamaño del terremoto. Satura, quiere decir que el Llegan a un terremoto máximo y ahí llega a un máximo y quedan. Ok. Por lo tanto, uno puede seguir haciendo crecer los terremotos, y es lo que hemos observado, y el daño de destrucción está limitado al tamaño del área de ruptura. Claro. La cantidad de territorio que afecta. En cambio, sí nos hemos dado cuenta que las construcciones, la experiencia constructiva para ese tipo de terremotos funciona muy bien. Como tenemos menos terremotos corticales como superficiales como los que ha tenido Italia, que a pesar de tener magnitudes menores y por estar tan cerca de la superficie, producen choques, golpes, movimientos fuertes tan bruscos, como esos no tenemos calibrado, No sabemos qué tal andamos ahí. no sabemos bien Ok. cómo funcionaría. Esperamos que bien, porque la ingeniería antisísmica chilena tiene mucha reputación además, A eso me pero refiero, tenemos claro. pocos datos de esos temblores y menos también de los terremotos profundos. Entonces, esa es mi respuesta desde el punto de vista del balcón de la sismología. Falta incorporar quizás toda esa cantidad de datos a la norma sísmica y empezar a tener encuentros
entre, como le digo, entre las instituciones del Estado, los ministerios que requieren esta información. Por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas. Es el ministerio que tiene que garantizar la infraestructura crítica del país, que tiene que funcionar. La operatividad, si un puente se cae y por ahí sale la exportación de la fruta en pleno verano, eso no puede estar 3 meses parado. O los acueductos, en fin, las comunicaciones, etcétera. Por lo tanto, hay ministerios que van a estar muy interesados en que ese tipo de datos y la calibración de la norma esté a punto, por eso yo hablo mucho de la necesidad de diálogo entre muchos actores. Esto no es solamente un problema del sector privado y la academia. Te preguntaba por esta sensación también, Jaime, y tú también puedes, si quieres, Mauricio, de que, o cualquiera, el que quiera, ¿no? ¿Verdad? Que da la sensación de que está temblando con mayor intensidad, más seguido en Chile hoy día. Es una sensación que muchos la expresan en la sobremesa, ¿no? ¿Verdad? Yo no sé si es una verdad histórica, si es una verdad sísmica desde el punto de vista de la estadística, o es mera casualidad si es que es así. Voy a hacer cargo también de eso, se me olvidó responder. Por favor. Han habido momentos en la historia, cada 100 años, que se ha producido a nivel del planeta una secuencia de eventos importantes. A comienzos del siglo XX ocurrió, en los años 60 ocurrió, ahora, a comienzos de este siglo, también ha ocurrido los terremotos de Japón, en Sumatra, los terremotos de Chile, terremotos grandes. Es raro, pero eso ha ocurrido en historia hacia atrás. Si uno va 300 años para atrás de historia, nos damos cuenta que esto viene por grandes terremotos, ocurren cada cierto tiempo apelotonados en 20 o 30 años. Así que no es raro. Esto está ocurriendo en este momento, y lo otro que nos damos cuenta en sismología es que los megaterremotos, estos terremotos gigantes como el del año 2010 o el del 60, ocurren en distintos lugares del mundo con frecuencias cada 300 o 400 años. ¿En el mismo lugar? En los mismos lugares, sí. Ok. Tú querías meterte, Linda, estabas ahí como levantando tu dedo para algo, no capté bien qué era. No, era simplemente que la percepción que tiene la gente, o sea, cómo reaccionamos cuando hay un desastre. La tendencia natural, casi una tendencia al olvido. Retomando la cuestión de por qué la gente vuelve, sigue, si han pasado 100 años, mi abuelo lo sufrió, ¿por qué yo sigo o vuelvo al mismo lugar? Es simplemente porque la gente intenta sobreponerse lo más rápido posible. Entonces ahí es donde... Hay un bloqueo histórico ahí. Yo creo que emocional. En nuestro caso personal, mi bisabuelo fue huérfano de un anterior terremoto. ¿Su padre o madre o padre murió en un terremoto? Sí, los dos. Murió toda la familia, todos los adultos, se salvaron 3 hermanos, entre los cuales estaba mi bisabuelo. Pero, por ejemplo, este relato en mi casa ha emergido ahora casi, que mi bisabuelo era un huérfano de un anterior terremoto. Entonces, la importancia de... No digo de recordar constantemente, porque no vamos a vivir con un pánico, pero sí crear una historia de los desastres que ayude a tomar las decisiones correctas y a estar preparado cuando ocurre, hasta de los desastres de lo que no se tiene percepción. Esto es algo importantísimo y hoy en día es algo que hay que manejar de alguna manera, y quizás el camino a seguir para que el futuro no nos pille tan... Sí, porque hay una sensación como de improvisación siempre frente a grandes catástrofes, y resulta que han venido pasando siempre, Sonia. Sí, bueno, eso es lo que se llama capacidades resilientes, que es una de esas capacidades resilientes que en la literatura la resiliencia, esa capacidad de poder adaptarse y además transformar una situación que puede ser crítica en una oportunidad de crecimiento, ¿no? Y una de esas capacidades que para nosotros ha sido súper importante es la capacidad educativa, ¿sí? Que no solamente la educación del colegio, no es la curricular, no es que te enseñen qué hacer en caso de, o que te enseñen... Hay conocimientos que son importantes que nuestra sociedad traspase de generación en generación, y eso la escuela puede ayudar muchísimo. Pero hay otros conocimientos y otros saberes que son igual, que tienen que ser transformados en educación, en aprendizaje social, ¿sí? Que eso quiere decir que haya una circulación de saberes, que son los ancestrales, que son los territoriales, que son, por ejemplo, la forma en que nos relacionamos con los recursos naturales, y que eso no sea solamente una práctica, un modo de vivir, sino que se convierta en un recurso educativo. Correcto. Y ahí hay una planificación. Entonces yo creo que ahí, disculpa, hay una gran posibilidad política también, ¿no? Política en el sentido de que tú puedes hacer de eso una toma de decisiones para poder decir aquí que puede ocurrir algún desastre, que puede pasar que estamos en alto riesgo. Una municipalidad, ¿en qué se fija? ¿Qué es lo que tiene que hacer aparte de identificar la amenaza? Ver cómo son los procesos sociales de aprendizaje, quiénes son los que pueden ser más afectados,
y cómo multidimensionalmente en el área de salud, en el área de trabajo, en el área de educación, en el área de participación, esas cosas están siendo resguardadas o potenciadas para poder planificar un proyecto a largo plazo. ¿Tú querías sí, aportar algo? Agregar también, complementar, que casi como un team, estamos funcionando muy bien. Sí, en el fondo complementar la importancia también desde la historia, desde mi molino, ¿no? de la idea de duelo. Nosotros no vivimos el duelo nunca, como históricamente hay muy pocos lugares donde conmemoramos las catástrofes, ¿no? Que son súper importantes. ¿Crees que eso tiene que ver con este olvido, bloqueo? Claro, porque al no haber olvido hay déficit de crítica y por tanto establecemos lo que tenemos hoy día, que es una memoria infeliz. Nosotros no tenemos una memoria feliz como pueblo, como Chile. Fíjese que nuestra historia es una historia consolante de derrotas o de, en el fondo, de lo que se podría decir guerras, ¿no? O conflictos, dictaduras. No tenemos una historia feliz. Y en parte porque no hemos vivido esos duelos, ¿no? Esos duelos que nos dan esos mismos eventos y que me parece fundamental porque la falta de duelo es la falta de crítica y crítica puede ser ciudadana, autoridades, da lo mismo. Jaime, no nos queda tanto tiempo. Quería entrar en la pregunta que yo sé que si usted está en la casa se está haciendo y ¿por qué no la hace este tipo? Se estará preguntando usted. ¿Existe alguna traza, alguna posibilidad, algún sustento científico que permita prever, anticipar ocurrencias sísmicas mayores como la del 2010? En la del 2010 lo conversamos hace un rato. Hubo la certeza que en ese tramo donde finalmente quebró la tierra o se produjo el terremoto, la subducción y qué sé yo, había una tensión suficiente para generar un movimiento grande ahí. Y eso se perdió meses antes, ¿no? ¿Verdad? Pero no puedes decir en 3 días más o en 5 días más o en 7 días más ahí va a haber un terremoto. Eso es lo que no puede hacer la ciencia hoy. No, pero puede aportar con una información que es valiosa, que es la prevención. Okay. O sea, salir de la predicción para pasar a la dimensión preventiva. Pero se previene ahí donde se predice. Claro, ¿no? por ejemplo, hoy día existe, y lo que tú mencionabas recién, fue un aprendizaje tecnológico que se hizo desde la Universidad de Chile en los años 90. Sí. Antes del terremoto de Antofagasta del 95, un 8,1, 95, se instalaron instrumentos satelitales, GPS, y se logró medir en esa zona cómo se estaba deformando la corteza y se estudió el terremoto del 95 antes, durante y después. O sea, se logró ver la corteza, cómo se deformaba, cuáles eran las modalidades que tenía. Y eso mismo, ese aprendizaje, se llevó a la zona de Constitución-Concepción. Después del terremoto del 95 se colocaron instrumentos desde Concepción hasta Constitución, y eso logró más o menos por el año 2002 tener los primeros resultados que mostró evidencias, señales de deformación de la corteza idénticas a la que estaba ocurriendo antes del terremoto del 95. Y eso frente a la costa de Biobío, más o menos. Claro, entonces eso hizo que el grupo científico, esto fue una colaboración entre Francia y Chile, con la Universidad de Chile, y logramos empezar a colocar más datos, más instrumentos, a comprender mejor lo que estaba pasando, y finalmente generamos una serie de congresos, hubo discusión acá en Chile, me acuerdo que nosotros participamos, incluso yo mismo fui a presentar al Congreso de la República estos antecedentes tecnológicos, la importancia de los satélites para poder monitorear la prevención de terremotos en Chile, y después sacamos una publicación meses antes de que ocurriera. Fíjate que así que por eso tuvo tanto impacto. La herramienta existe. Si a ti te hubieran preguntado en agosto o en junio del año 2010, Jaime, en tu capacidad, condición, en tu investigación, ¿dónde es más probable que ocurra un terremoto? En Chile tú hubieras dicho dónde ocurrió, digamos. Exacto, de hecho lo dijimos, ¿eh? Sí. Se dijo, tuvimos varias conferencias en Chile, no solo en congresos internacionales, porque la ciencia funciona así. Correcto. Un problema odontológico, uno no puede éticamente estar anunciando cosas si no las tiene validadas con los pares. ¿Y hoy día hay datos suficientes para pensar que un terremoto pudiera ocurrir con mayor probabilidad en alguna zona de tensión frente a la costa chilena? Bueno, el aprendizaje que hicimos permitió mostrar que existe la tecnología, y lo que habría que hacer es que si Chile quiere poner satélites en el espacio, si queremos sacar información relevante, en este caso para la prevención sísmica, habría que instalar los dispositivos que nosotros descubrimos que usamos para... Espérate, tú me estás diciendo que antes del 2010, el 2002, 2003 se hizo esto. Se hizo con proyectos de investigación. Pero después no se ha vuelto a hacer. No, porque eso... Hoy día no se hace. Hoy día no tenemos satélites, datos satelitales del resto del territorio monitoreado todas las semanas para poder, como se hizo entonces. O sea, esa información tan valiosa no la estamos generando. A ver, la tecnología la tenemos. Por lo tanto, lo que hay que hacer ahora es generar los datos, así como lo hicimos... Perdona, pero hay que llamar. Bueno, por eso aprovecho a contarlo ahora.
No, lo he hecho muy significativo tu descripción. Eso lo hemos dicho. A ver, yo no sé si negligente, pero es una lesera. Lo hemos dicho esto en distintos niveles donde se nos consulta. Por ejemplo, yo participo en la comisión de Ciencia del Senado, Comisión Futuro. Eso lo dijimos hace más de un año atrás. Eso está en acta, en fin, hemos mostrado los resultados. Por lo tanto, yo creo que los actores políticos que tienen que tomar la decisión de si se invierte o no en este tipo de tecnología satelital, yo creo que ya lo saben. El problema es, no sé, poner en acciones. Ahora, la falta de predicción es algo con que las comunidades se las pueden haber. O sea, vivir en incertidumbre tiene sus efectos, pero no sus efectos tan traumáticos. Lo que pasa en Chile, yo creo, es que vives en una incertidumbre de no saber si va a pasar algún desastre, pero está unido con la desconfianza, con no saber cuál es la información válida. Esa mezcla es la mezcla terrible. Muy interesante porque puedes vivir incierto. ¿Tú te das cuenta, Jaime, de lo que acaba de decir? Saber que se hizo un proceso de estudio científico riguroso que dio resultados de predicción al mediano plazo que fueron exactos. Hoy día no se está haciendo. O sea, hay una suerte, como tú dices, de cuál es la información realmente valiosa acá. Es la científica la información realmente valiosa, ¿no? Y esa no se está generando como flujo. Bueno, eso es lo que yo digo, hacer política pública preventiva basada en ciencia, en evidencia. No solo instrumental, sino que con esta capacidad tú te das cuenta que el problema del riesgo tiene dimensiones históricas, tiene dimensiones psicológicas, tiene muchas disciplinas que intervienen, no solo tecnológicas. Claro. Yo creo que Chile tiene las capacidades, tiene talentos. Yo creo que lo que falta ahora es poner a toda esa gente en una mesa. Faltan los ministerios sentados al lado de los académicos. Ahora entiendo perfectamente lo que me quisiste decir. Ahora, con esta descripción que hace de esta lesera, me parece que... Es que hay que pensarlo no solamente como una... Es que primero hay una ciudadanía que no exige, que también yo creo que todos tenemos la culpa, si al final hay Pero históricamente, también... Mauricio, perdona que te haga esta pregunta. Hemos siempre sido episódicos, vale decir, nos pasa, reactivos. Sufrimos, nos olvidamos y hasta la próxima. Claro, y reactivos. Somos un pueblo reactivo. Si el tema está en que como en el fondo, igual, aunque tuviéramos la plata y decidimos hacerlo, si no hay mediadores, tampoco funciona. O sea, por eso la importancia de lo que decía Jaime, ¿no? De hacer que la comunidad, o sea, la comunidad académica, ciudadana, comience a operar, porque por más que haya la plata, y por más que tengamos la tecnología, si no hay ese cruce, van a seguir pasando lo mismo. Hay que encontrar la forma de llegar a la persona también de forma coherente. Claro, porque te quería preguntar, Linda, ¿cómo lees tú? Porque si se generara una información, voy a poner un territorio hipotético, que va a haber un terremoto relevante porque así se ha predicho en razón de estudios rigurosos y sistemáticos. Te pongo el ejemplo en Aysén, que no se enoje nadie, es un ejemplo, no tiene ninguna realidad. ¿Qué se puede hacer con ese dato? ¿Cómo se alerta, cómo se previene, cómo se trabaja esa información para que resulte útil? Porque es imposible evitar el terremoto, eso estamos ahí claro. Sí estamos todos de acuerdo, pero cualquier desastre en el fondo, por eso que yo creo que Mauricio decía, es necesario canalizar la información o sea, tener un canal claro de comunicación para que no haya ninguna duda sobre lo que se está transmitiendo y sobre todo que la gente tenga confianza en lo que se está diciendo, porque volvía a lo que decía Sonia, muchas veces pasa que hay distintas fuentes de información, a veces no son todas claras o ligeramente diferentes y eso hace que la gente desconfíe de uno de otro, a veces va por simpatía. Porque hay gente que se dedica como business casi a este juego del predictor de corto plazo. Pero yo quería complementar esto. ¿Qué haces tú con una información genérica que sabes que tal región en Chile está más propensa a un terremoto que en otra? Porque esa es la... ¿Cuándo es útil esa información? Es muy útil. ¿Cómo es útil? ¿De qué manera? Por supuesto que es muy útil. Nosotros cuando el terremoto no lo podemos evitar. No podemos cambiar las construcciones porque ya están hechas tal como están. Pero uno puede empezar a tomar resguardos. Puede identificar dónde están los hospitales respecto a las vías de evacuación, si las vías estructurales están funcionando bien, si, por ejemplo, los oleoductos, la boca toma de agua, si una represa se va o no se va, si queda sin agua la ciudad entera. Claro. Uno puede tomar muchas medidas preventivas. ¿Cuáles son los adultos mayores que están? Sonia me está mirando porque yo no sé cómo vive una población ese proceso, Sonia. Sí, es que estaba pensando las diferentes disciplinas. Yo estaba pensando, claro, ¿para qué te sirve esa información? Tendrías que inmediatamente ver dónde están los adultos mayores, quiénes están viviendo solo, cuáles son sus redes, cuáles son las mujeres que no están conectadas. No que se corte el suministro de agua. ¿Puede generarse un estado de pánico o puede ser útil y puede estar la ciudadanía más bien preparada que apanicada?
O sea, que absolutamente van a pasar más las dos preparadas. Más preparada, Hay distintos seguro. niveles en que tú vas esa información manejándola. Tú esa información se la entrega al aparato, a las personas Se van están haciendo las adecuadas. acciones necesarias. Claro, Esas son las plataformas Ok. de las que mencionaba antes, Ok. que son plataformas de Entiendo. puentes de comunicación, Ok. pero Ok. permanente. Ahora vamos Que soy lento. Ahora- Pero es que las plataformas son plataformas de comunicación permanente. Entiendo O sea, en el fondo, porque si tú tienes esa información, la comunidad tiene que desde ya saber en quién confiar y quién dice lo correcto o qué información es válida, a quién acercarse, cómo organizarse, por dónde van a llegar las ayudas. Entonces, una sensación de protección mucho mayor que te permite vivir con la incertidumbre de la no Con predicción. información baja incertidumbre. Sí, pero sabiendo por lo menos cuáles son los vínculos, No, claro. los vínculos virtuosos que te permitan, no solo en el lugar de la emergencia, sino que yo creo que lo que pasó, por ejemplo, en Atacama, tú sabes que Atacama tenía una imagen, hace poco habían hecho la evaluación de pobreza multidimensional, Ya. ¿sí? Y en la pobreza multidimensional, cuando tú sabes que la medición de pobreza en Chile era solamente por ingresos económicos a partir de la línea de pobreza hasta hace un par de años, y cuando se abre esta forma de vernos a nosotros mismos, saber cómo estamos parados, digamos, estamos parados socialmente, en términos de educación, en términos de salud, en términos... Resulta que la tercera región, que tenía mucha riqueza por el tema de las mineras, se vuelve una de las más pobres multidimensionalmente. Por lo tanto, sabíamos que era más vulnerable, pero no cruzamos esos datos. No nos dimos cuenta que la CACEN, multidimensionalmente, si la analizábamos, nos íbamos a dar cuenta que en la dimensión de redes y cohesión social era una de las regiones más desconectadas y más desconfiadas, por ejemplo. Y eso era clave para poder enfrentar una situación como esta. Son cruces que pareciera que no tienen relación, pero son súper importantes. Nos queda muy poquito, un par de minutos. Yo te esbozaba una pregunta que finalmente no te dice Jaime, que tiene que ver con si a ti te preocupa que se genere información, información difusa, poco creíble o poco confiable, o que no se sepa distinguir en el público cuál es la real y cuál no es, cuando aparece gente que empieza a predecir que la onda sísmica que se produjo, el terremoto en no sé qué parte del globo va a viajar y puede que nos pegue acá, y eso en los próximos 20 días. ¿Existe algo de eso o es un absurdo científico? A mí lo que me preocupa... Porque eso confunde. Claro. Eso es muy malo, porque al final la información fidedigna pasa a ser una majamama. O sea, lo que nosotros no podemos permitirnos es en un momento de contingencia, cuando la gente está en la desesperación, ya quieren ayuda de la gente que está más damnificada, haya información confusa y aparezcan 40.000 expertos diciendo cosas dispersas, en todo sentido. Para el terremoto del 2010, por ejemplo, se requería evaluar cuál era la zona mayor daño para llegar con comida, con agua, y no se tenía los instrumentos. Y eso se tardó mucho. Entonces, ese es el tipo de situación que hay que evitar, y el ruido y la proliferación de gente que dice muchas cosas, ese también hay que ir construyendo confianzas, como dice Sonia, confianzas en las instituciones, y eso es un trabajo lento. Es muy importante, yo quiero volver a recalcar que para mí lo esencial es ir construyendo los espacios de diálogo para que las comunidades locales, los municipios, se encuentren con los académicos de la región, de la universidad, que esa universidad en esa región del país está preocupada en estudiar los temas que tienen que ver con su región, y etcétera. No nos queda nada, nos vamos a tener que ir a la pausa. Antes, cortito, Jaime, hay zonas en la zona costera de Chile, en la placa continental con la... ¿cómo se llama? Perdona. Nazca. La de Nazca. Que estén en tensión fuerte y que sean más proclives eventualmente unas que otras a... ¿Dónde, Jaime? ¿Dónde? A temblar fuerte. Voy a decir algo que parece trillado, que lo han dicho todos los sismólogos. Es una lata que lo diga así, pero toda la zona de Arica hasta la península Taitado es propensa a que ocurran siempre terremotos costeros grandes. Ok. La otra noticia, que quizás no es tan mala, es que sabemos que esos terremotos pueden crecer en magnitud, pero sabemos que el daño a las construcciones antisísmicas, la construcción, la ingeniería en Chile está bien hecha para resistir esos terremotos. Para proteger a las personas. A las personas, sí. Vamos a corte, el segundo y último de hoy, regresamos prácticamente para despedirnos. Quédese ahí un segundo.
bien. Yo decía que nos quedaba un minuto, mentido, porque no nos queda nada. Así que nada más que despedir y agradecer a Linda Daniele. Linda, muchas gracias por habernos acompañado. A Jaime Campo, a Mauricio Oneto. Mauricio, muchas gracias. Y a Ana Sonia Pérez también, Sonia. Gracias. Un agrado que nos hayan acompañado en esta socialización que quisimos hacer como cultura verdadera, cultura sísmica, cultura de desastre. Siempre una conversación necesaria, aunque me victimice, permíteme, en un país tan acontecido. Así que un agrado y que lo pasen bien. Nos reencontramos el próximo. Buenas noches.